pues a la actividad académica del día de hoy. Esta es como la continuación de pues de todo el bloque que hemos estado revisando en conjunto con nefrología sobre el manejo de reflujo vesicoureteral, y el día de hoy vamos a hacer pues el abordaje quirúrgico de esta patología. Agradezco al doctor Romero por su asesoría para la realización de esta charla. Este va a ser el contenido que vamos a manejar el día de hoy, un poquito sobre la introducción, sobre el debate pues, sobre las indicaciones quirúrgicas, y vamos a hablar sobre las técnicas disponibles en el momento para el tratamiento del reflujo vesicoureteral y algunas consideraciones de cada una de estas para finalmente unas conclusiones. Todo esto basado en algunos casos clínicos que vamos a desarrollar durante la actividad del día de hoy. Entonces, a modo de introducción, esto ya lo habíamos visto, como de cuál es la importancia que tenemos para aprender sobre esta patología y sobre el impacto que tiene en la población pediátrica. Es muy prevalente en la infancia la presencia de reflujo vesicoureteral, sobre todo en aquellos pacientes que se presentan con infecciones del tracto urinario, en menores pues, feriles en menores de 1 año. Y este mapa de colores que están en pantalla muestra sobre cuál es ese impacto como en la morbilidad y ese impacto económico a nivel global de esta patología, no de esta patología en particular, de las alteraciones o las malformaciones urinarias congénitas, y vemos que pues en el mapa de colores es muy heterogéneo pues en el mundo, pero que Colombia está como todavía en esa mitad de ese impacto que tiene este tipo de patologías y su importancia de su manejo pues en los primeros años de vida. Entonces, ya para comenzar como con la patología como tal, ya habíamos revisado pues sobre cómo es el diagnóstico y el manejo no operatorio de estos pacientes. Entonces vamos a llegar después a la consideración de cuáles son esos pacientes que definitivamente deben ser llevados a cirugía. Hay unas consideraciones que están más o menos ya establecidas en la literatura y en las diferentes guías. Digamos que aquellos pacientes se debe pues, ofrecer una reimplante vesicoureteral, aquellos que ya tienen pues un reflujo de alto grado que no ha mejorado en el tiempo, que tienen fallas en el manejo endoscópico, pacientes que tienen por encima de 1 año y tienen anormalidades en el parénquima renal, o aquellos pacientes que tienen unas infecciones recurrentes a pesar pues como del tratamiento conservador. Pero finalmente también es muy claro en la literatura que hay diferentes consideraciones que se deben tener en cuenta y pues individualizar cada paciente para encontrar cuándo es el mejor momento de ser intervenido y pues qué tipo de intervención se debe hacer. Digamos que se ha pasado de un tratamiento como muy agresivo a de pronto un tratamiento menos agresivo, buscando pues como esa historia un poquito natural de que puede haber una mejoría en el tiempo del reflujo vesicoureteral. Pero todas las consideraciones que debemos tener en cuenta son si el paciente tiene cicatrices renales, cómo ha sido su evolución clínica, cuál es el grado de reflujo en los estudios diagnósticos, cómo está la función renal, si presenta o no bilateralidad, cómo está la función vesical y si tiene síntomas de disfunción vesical, si tiene otras anomalías del tracto urinario, cuál es la edad y el género, la adherencia al tratamiento, y es algo que se tiene en cuenta como en todas las guías, es la preferencia parental. Lo toman como una indicación para definir manejo quirúrgico definitivo en estos pacientes. Entonces, es muy difícil, pues, encontrar a cada paciente. Esta tabla la tomo de las guías europeas, donde ellos me parece muy interesante porque ellos estadifican los pacientes en grados como de riesgo, en alto, moderado y bajo, y con esto tratar pues de encasillarlos en ciertos grupos para definir qué pacientes requieren un manejo un poco más agresivo o un poco más temprano y qué pacientes de pronto les podemos dar como un tiempo de manejo médico pues, o manejo expectante.
No vamos a hablar pues como de cada uno, la tabla la traigo como representación, pero sí quería acá hacer como un énfasis que tenemos los pacientes de bajo riesgo, es decir, todos los pacientes que estén asintomáticos con reflujos de bajos grados y con riñones normales, o aquellos pacientes que tengan reflujos de bajo grado, que presenten síntomas, alguna infección del tracto urinario, pero que tengan ausencia de síntomas de disfunción del tracto urinario inferior. Y por el otro lado, tenemos los pacientes de alto grado, es decir, aquellos pacientes en los que se indica intervención temprana o un bajo umbral para una intervención, y son aquellos pacientes, ya sea femenino o masculino, después de pues de continencia urinaria, pues de entrenamiento de continencia con reflujos de alto grado y riñones anormales con síntomas de disfunción del tracto urinario, aquellos pacientes que sean sintomáticos y que tengan estos signos como de alteración del parénquima renal. Digamos que a estos pacientes que tienen síntomas de disfunción del tracto urinario inferior se les puede dar como un manejo expectante y sobre todo un manejo dirigido a esa disfunción y evaluar cuál es el impacto en ese manejo sobre ese reflujo, pero también tenerlos como en el grupo de alto riesgo a considerar intervenciones tempranas. Estos son los casos clínicos que vamos a desarrollar el día de hoy. Y pues parte del énfasis que quiero hacer el día de hoy en esta actividad académica es que mucho del tema que se va a tratar hoy es controversial y es posible que de estos pacientes no haya una respuesta única o una respuesta pues como definitiva para cada uno de ellos, y pues eso es parte como de lo que quiero tratar el día de hoy. Entonces, es como encontrar o discutir entre todos qué haríamos con cada uno de estos pacientes. El primero es un paciente de 3 años, tiene un reflujo vesicolateral grado 2, pero ya tiene una DMSA con cicatrices renales y la funcionalidad del riñón izquierdo. Tenemos otro paciente que es un paciente de 4 años, tiene un reflujo vesicolateral grado 1, tiene 2 infecciones urinarias en el último año febriles y tiene una ecografía con adelgazamiento de la corteza renal. Tenemos un tercer paciente, que es un paciente de 2 años, con un reflujo vesicolateral grado 5 y unos hallazgos de doble sistema colector, sin cicatrices, sin síntomas. Y tenemos un paciente de 9 años, tuvo una cirugía antirreflujo a los 5 años, ha tenido 3 infecciones urinarias en el último año febriles, y tiene una nueva cistoietografía con un reflujo grado 2. Entonces, cuando ya definimos que un paciente debe ser llevado a cirugía, debemos encontrar cuáles son esas opciones terapéuticas que tenemos en el medio para abordar estos pacientes. Vamos ahorita a describir cada una de ellas, pero en 3 grupos grandes. Tenemos los pacientes que pueden ser llevados a cirugía endoscópica, cirugía abierta o cirugía laparoscópica y robótica, y vamos a hablar de cada una de ellas. Para iniciar, tenemos la cirugía endoscópica. Esto se ha ido como aumentando como en fuerza, ha tomado mucha fuerza en el mundo, más o menos en los últimos 20 años. Se aumentó casi 200% el uso de la terapia endurológica, como la meta es tratar de hacer como una oclusión parcial del meato ureteral, que esto haga como un mecanismo antirreflujo e impida como el reflujo como tal de la orina. Hay diferentes técnicas descritas. La primera, pues que se describió inicialmente con teflón. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito como de los materiales utilizados, pues pero es como esta inyección subureteral con teflón. Eso significa sting, pero en la literatura se encuentra con sting, así ya no se haga con teflón. Es poner la aguja debajo, pues como de 2 o 3 milímetros por debajo, más o menos a las 6 del reloj, y la inyección o la cantidad de material inyectado es la cantidad necesaria para hacer como una bomba prominente y que se haga como esta luna creciente, pues como en el uréter. Después se desarrolló la terapia o la técnica de HIT,
que significa como la técnica con hidrodistensión. Entonces, primero se hace como regresión para ver como que es como la primera imagen que está acá arriba en la mitad. Y después se hace una inyección del material intramural en el uréter. Y posteriormente se creó la terapia de doble hit, que es la inyección en dos lugares, este 1, 2 y 3 que ven acá en pantalla, ay, perdón, entonces el sting sería el 3, el hit el 2 y el doble hit el 1 y el 2. Esas serían como las técnicas disponibles. Pues a través de la historia inicialmente se utilizaron materiales como PTF, teflón y silicona, pero se vieron que estos tenían migración y reacción de cuerpo extraño y posteriormente se aprobó por la FDA el dextranómero y el pues y ácido hialurónico, que es una sustancia que es sintética, no biodegradable, y posteriormente un copolímero de poliacrilato de polialcohol, que es el PPC, y vamos a ver pues como una tendencia en el mundo a utilizar más el PPC, cuál es como la meta o cuál es como el beneficio de estos agentes, es que crear como ese bulking del uréter pues disminuye como el calibre luminal, y hace como ese cambio en el trígono vesical que favorece pues la resolución del uréter. ¿Por qué tomó tanta fuerza esta técnica? Pues por sus características de menor invasión, menor morbilidad y que se consideró como costo efectivo. En cuanto a cuál es el material pues como ideal que se podría usar, no hay una respuesta todavía para esto. Este es un estudio que trató de comparar ese uso del dextranómero y ácido hialurónico con el PPC. Este metaanálisis recogió 9 estudios con un total de 1.005 pacientes y 1.481 uréteres, y que se vio que en general había una pues mayor resolución del reflujo vesicular con el PPC, un 91.87% versus un 76.6%, pero que cuando se dividía los pacientes en el tipo de técnica, los pacientes en los que se utilizaba la técnica de Sting, parecía que se favorecía más o tenían una tasa mayor de resolución aquellos pacientes donde se usaba el ácido hialurónico. Eso nos puede hacer pensar como que hay algo en la técnica que tiene que ver como en esa posibilidad de resolución, y que todavía pues no está claro, pero sí parece haber algo a favor de usar el PPC. Pero ¿qué pasa a la hora de pues las complicaciones? Se tienen las mismas tasas postoperatorias, pero también hay algo en la literatura que habla que con el PPC hay una posible mayor, pues una probabilidad mayor de tener obstrucción ureteral, un 4.5% comparado con un 2.1%. Entonces es algo pues como a tener en cuenta, que parece que sí puede ser más efectivo, sobre todo en reflujos de mayor grado, pero que puede también tener mayor riesgo de obstrucción ureteral que lleve a mayor cantidad pues como de intervenciones. En este estudio, la mayoría de los pacientes que se presentaron con una obstrucción ureteral post procedimiento resolvieron como esta obstrucción con medidas mínimamente invasivas, con paso de catéter doble J, y pues fue transitoria, pero sí se describieron 2 pacientes que tuvieron que ser llevados a resección y a abordaje abierto. Y también es importante tener en cuenta que el PPC todavía no está aprobado por la FDA. Entonces, al momento que se realizaron estos estudios, eran aquellos países en donde pues no había restricción para su uso, no se incluyen pacientes
de Estados Unidos, donde están la mayoría de los pacientes, que donde se utiliza pues el otro agente. Entonces esto sí nos puede hablar pues como un poco de riesgos de selección a la hora de analizar estos pacientes. Entonces, ¿qué dice? Como la literatura y las guías, que es una técnica disponible, que ha tomado mucha fuerza, que parece tener altas tasas de efectividad, pero que no superan pues a la cirugía, y parece que su mayor beneficio se dan a aquellos pacientes que tienen reflujos vesicoureterales de bajo grado, perdón. Cuando vemos como nuestros casos clínicos y cuando los traté de desarrollar, yo pienso que los pacientes que se beneficiarían de una intervención endoscópica son aquellos pacientes que tengan reflujos de bajo grado. Entonces considero que nuestro paciente que tenía algo muy controversial, que es ese paciente que tiene un reflujo de bajo grado y que ya alcanzó pues como la continencia urinaria y no tiene disfunción vesical, cuando ser llevado a intervención, este paciente tiene una alteración de la corteza renal, entonces, y de la apariencia renal en el seguimiento. Entonces considero que sería del grupo de nuestros pacientes el paciente que a lo mejor se beneficiaría de este tipo de intervención. Ahora vamos a pasar a la cirugía abierta, que continúa siendo el gold estándar para este tipo de pacientes por sus altas tasas de efectividad. Hay muchas técnicas, pues varias técnicas descritas. Se dividen en dos grupos grandes: los grupos de pacientes con abordaje transvesical, que acá vamos a tener el Politano Ledbetter y el Glenn Anderson y el Cohen, y los extravesicales, aquellos pacientes que se les puede hacer la técnica de Lich-Gregoire. Y hay una técnica que no, pues no la escribí, pero está descrita sobre todo en pacientes con trasplante renal, que es la técnica de Barr. Vamos a explicar pues como cada una de ellas y cuáles son sus ventajas actuales. Entonces, la primera es el Politano Ledbetter para abordar estos pacientes. Este abordaje inicial es igual para todas las técnicas. Para casi todas las técnicas se hace una incisión de Pan Steel, una apertura longitudinal de la vejiga y una disección circunferencial ureteral. Digamos que ese es el punto en común que tienen todas las técnicas, pero lo que va a cambiar es como el mecanismo antirreflujo y la forma de generarlo. Para el Politano Ledbetter, entonces se va a crear un neohiato que va a ser superior pues al hiato, a la implantación normal del uréter de forma extravesical. Una vez se crea este neohiato, se hace el paso del uréter, se cierra el detrusor acá de forma inferior y después se crea este túnel submucoso para finalmente hacer la implantación del uréter. ¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento? Que tiene una localización anatómica del neohiato. Entonces, esto favorece una intervención endurológica pues posterior, si es necesario, que sea más fácil. Y las desventajas es que es un poco más complejo técnicamente que las otras técnicas disponibles. El Glenn Anderson es un poco similar al Politano, pero este no hace el hiato superior, sino el no hiato superior, sino que lo hace de forma inferior. Entonces, esto favorece o disminuye la probabilidad de un acodamiento del uréter, pero tiene la desventaja que en los niños, pues como muy pequeños, hace una disección hacia el cuello vesical, entonces hay un espacio muy reducido para poder realizarlo, sobre todo pues nosotros que tratamos pacientes a edades más tempranas o muy pequeños. La siguiente técnica descrita es el Cohen. Este es una forma de reimplante que es transtrigonal, es decir, no se hace de forma ortotópica, sino diagonal pues a la inserción original del uréter, pero crea el túnel pues como submucoso a la hora de hacer el reimplante. Entonces,
pues salta como ese paso de hacer una disección extravesical posterior, lo que lo hace técnicamente más fácil. ¿Cuáles son las ventajas? Que va a permitir una mayor longitud, entonces posiblemente en vejigas más pequeñas sea más fácil de realizar, y los que están en contra o que pues las desventajas que se ven para esta técnica es que tenga posteriormente dificultad para el acceso endoscópico de estos pacientes por el traslado como tal del hiato ureteral. Para continuar con las técnicas extravesicales está el One. Este hace una disección que, inicialmente la técnica descrita está con una incisión de McBurney lateral, pero también se ha descrito con técnica con la incisión de Fan Steel. Esto hace una disección extraperitoneal hasta identificación del uréter sobre el paso de los ilíacos y hasta identificar como tal la unión ureterovesical. Se hace una rotación medial de la vejiga y cuando se encuentra eso se hace esa incisión que es perpendicular con esta apertura hacia la base, pero tener en cuenta de no hacer una disección circunferencial completa para evitar la lesión de la arteria uretérica posterior. Como puntos importantes para esta técnica, llenar la capacidad vesical más o menos a 1/3 ayuda a facilitar y a hacer esta apertura como tal del detrusor, y cuando se abre ya se localiza el uréter y se cierra este detrusor sobre el uréter con puntos separados, y cuando uno hace ya la liberación de la tracción de la vejiga debe obtener como esta dirección anatómica del uréter, pues para evitar o verificar que no tenga como acodamiento. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que tiene menor dolor, menor tiempo hospitalario, menor sangrado, pues porque evita como tal la apertura de la vejiga. Y las desventajas, de pronto una disfunción vesical transitoria. Ahorita vamos a ampliar un poco esa información y un poco sobre estos porcentajes a través del tiempo. A pesar de que existen técnicas diferentes, todas mantienen como algunas consideraciones técnicas importantes. Es que se debe hacer una movilización ureteral distal completa, tratar siempre de hacer una preservación del tejido periuretral para mantener el suministro de sangre al uréter, utilizar suturas absorbibles de larga duración y una longitud del túnel intramural que debe ser adecuada. ¿Esto dónde parte? Esto parte de acá, de esta ley de Paquín, que uno debe mantener una túnel submucoso por lo menos 5 veces del diámetro del uréter. Esto va para garantizar ese mecanismo antirreflujo, y en caso de que yo no lo pueda cumplir porque el uréter esté demasiado dilatado, es ahí cuando se debe considerar hacer una ureteroplastia. También existen diferentes técnicas. Las más conocidas es la técnica de Hendry, en donde sí se hace una resección como tal de ese uréter dilatado distal, y la técnica de Kalisinski, en donde no se hace una resección sino una aplicatura. Traté de buscar si había una que sea superior a la otra, pero pues no encontré en la literatura escrito algún estudio que me comparara ambas técnicas, y creo que por el número de pacientes probablemente sea como difícil hacer un estudio de este tipo. De parte de las controversias que quise tratar el día de hoy, existe una que les mencioné ya, que es sobre las técnicas extravesicales y sobre esa posible disfunción transitoria que se puede presentar. Cuando se ha visto como las teorías de por qué puede pasar esto, parece que cuando uno hace una disección amplia extravesical, uno puede hacer una lesión temporal o se puede presentar una alteración temporal de los nervios
a cada este nivel vesicales, y esto sumado pues como a esta apertura del detrusor que sí es muy extensa, disminuye, pues presenta como una hipocontractilidad, y esto dificulta como la diuresis como tal. Entonces, esta disfunción se describen en estudios que son ya pues de 1999, 1998, donde estos autores sí pues reportaban como esa posibilidad de presentarla, que alcanzaba ese porcentaje que podía ser de 8%, pero aclaro que la mayoría de estos pacientes presentaban una disfunción que era transitoria, de más o menos 7 días era el promedio, aunque había algunos que sí se salían como de esa tabla y podían presentar esa disfunción un mes, incluso 4 semanas o más después de la intervención. Pero hay estudios un poco más recientes, por ejemplo, del 2010, donde ellos hacen como un ajuste a la técnica y tratan de hacer una disección vesical un poco más restringida, digamos que hacer lo mínimo posible para garantizar como esa relación del túnel submucoso, y ellos pasan de presentar esos porcentajes de más o menos de disfunción vesical de 8% a una disfunción que se acerca más o menos al 2%. Entonces, hay algunos autores y pues se ve en los estudios más recientes donde sí se utilizan técnicas extravesicales bilaterales, que consideran que es posible hacer esta técnica con una disección que sea cuidadosa y limitada, para evitar este riesgo de retención urinaria postoperatoria. Y cuando traté de buscar, entonces existe una técnica que sea superior a otras, o sea, existe una técnica ya sea abierta, extravesical o intravesical, o una técnica que sea superior a lo endoscópico. Y el primer estudio que les voy a mostrar es este estudio que busca comparar ese éxito radiológico y clínico en la cirugía abierta versus endoscópica del ureteral primario. Ellos analizan un total de 448 pacientes y hacen 3 categorías: pacientes con éxito clínico, es decir, ausencia de infecciones febriles, una mejoría radiológica relativa por los hallazgos imagenológicos, o una resolución radiológica absoluta. Entonces, en este estudio, ellos encuentran que hay una resolución clínica con cirugía endoscópica del 81% y con cirugía abierta del 95%, que es estadísticamente significativa. Es decir, si encontramos que la cirugía endoscópica tiene aumentado pues como sus tasas de éxito, y ellos como que analizan también a aquellos pacientes que no tenían éxito en la primera inyección ureteral, los llevan a una segunda inyección y a una tercera inyección. Digamos que al final del estudio, con la tercera inyección, casi el 94% de los pacientes podrían alcanzar como esa resolución absoluta radiológica. Pues ellos trataron como de encontrar de pronto cuáles eran esos factores que se asociaban a mejores tasas de éxito. Parece que, o sea, el reflujo de alto grado y la bilateralidad disminuye sobre todo esa posibilidad de resolución en el abordaje endoscópico. Entonces acá pues como que nuevamente nos hace pues como pensar que la cirugía endoscópica está dirigida más para pacientes que tengan reflujos de bajo grado. Y si tratamos de comparar aquellas técnicas que sean intravesicales con las extravesicales, este es un estudio que se desarrolló en el 2019 en Turquía. Ellos hicieron este análisis de comparar a aquellos pacientes que eran llevados a un reimplante con Cohen y los que eran llevados al reimplante con técnica Litch-Gregoire, y ellos hicieron un análisis retrospectivo
buscando cuál era el tiempo de la cirugía, el tiempo de estancia hospitalaria, el dolor y las complicaciones postoperatorias. Ellos toman un total de 38%. Que me llama la atención a mí de este estudio es que la mayoría, todos los pacientes tenían reflujo vesiculateral por encima de 3 y la mayoría de los pacientes habían sido llevados a técnicas endoscópicas previas. ¿Qué vieron ellos? Que en ambos grupos había resolución del reflujo vesiculateral en ambos, pues a un año, y ninguno presentaba dilatación del tracto urinario. Solo un paciente presentó una cistitis no febril, pues que no se consideró como relevante para el desenlace, y lo que sí se vio es que aquellos pacientes que eran llevados a técnicas extravesicales tenían menores tiempos, menor tiempo hospitalario, menor tiempo con sonda vesical, menor dolor, menor hematuria y menor requerimiento de analgésicos. Entonces acá pues vemos como esos beneficios de la técnica extravesical que ya habíamos visto previamente, pues yo creo que es inherente a la técnica como tal. Si uno se ahorra esa apertura vesical, pues estos son como los desenlaces que va a tener. Entonces, de los casos clínicos que teníamos planteados para desarrollar, ¿cuál yo creo que estos pacientes es el que definitivamente se beneficia de un abordaje abierto? Yo considero que nuestro paciente que tiene un reflujo lateral grado 5, que tiene hallazgos de doble sistema colector, debido a que pues tiene una como consideración anatómica diferente y tiene un reflujo de alto grado, posiblemente se beneficie de un abordaje abierto. La siguiente técnica, que vamos a hablar, son las cirugías que sean laparoscópicas o robóticas. Este abordaje tiene como un momento de mucho boom, por así decirlo, en los años 90, y después se vio pues como que sus tasas de efectividad no eran tan altas, era técnicamente difícil, entonces perdió un poco como de fuerza en el tiempo, pero posteriormente con la llegada como del robot y con aumento pues como de esas disponibilidad o de técnica quirúrgica para la laparoscopia, volvió pues como a tomar fuerza. La técnica por laparoscopia usa los mismos principios que la técnica abierta, desde apertura del detrusor hasta desde la unión ureterovesical y la sutura sobre el uréter para el mismo túnel submucoso. ¿Cuál es pues como la dificultad con la laparoscopia? Es como la posibilidad de maniobrar el uréter. Entonces ha tomado un poco más de fuerza en el mundo que está disponible la técnica robótica, y también el siguiente video que les voy a mostrar es el uso de la técnica robótica transvesical o con neumocistoscopia, en donde se hace en este caso que está en el video, un reimplante tipo Cohen por neumocistoscopia con robot. Lo que les conté, pues como al principio, las técnicas como que tomaron fuerza, después se abandonaron un poco y ya otra vez están tomando pues como más fuerza, hay mayor entrenamiento en el uso de esta técnica para el abordaje de estos pacientes. Cuando analizamos la literatura, les quise traer como lo más reciente que encontré. Este primer estudio es tratar de encontrar cuáles son esos factores asociados con la resolución del reflujo en la cirugía laparoscópica y robótica. Este estudio fue pues de forma retrospectiva, pues de ambos, pues se analizaron las historias de ambos grupos, tanto por laparoscopia como por robot, y es un periodo más o menos de 10 años. Ellos compararon como primero cuáles son los resultados quirúrgicos y después un análisis univariado y multivariado sobre cuáles de pronto son esos factores predictivos. Vemos que ellos
tienen una alta tasa de éxito, inicialmente 91% y 85%, y cuando analizan cuáles son esos factores asociados a la resolución, encuentran que el diámetro ureteral como preoperatorio y el diámetro ureteral operatorio son esos factores que favorecen o que están asociados a la resolución por esta vía de abordaje, y estos autores concluyen que un diámetro óptimo para poder hacer este abordaje es aquellos pacientes con diámetros entre 3 y 5.5 milímetros para poder asegurar una longitud suficiente del túnel submucoso, y esto pues favorecer las tasas de éxito. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de abordajes? Pacientes que reportan menor dolor, menor tiempo hospitalario, menor sangrado, pero claramente hay mayor costo y no está disponible en todos los medios este tipo de técnicas. Este estudio que también quise traer, que es como muestra un poquito cómo ha sido esa curva de aprendizaje en este tipo de técnicas. Ellos analizan como dos subgrupos, aquellos pacientes que se llevaron a cirugía antes del 2020, perdón, sí, antes del 2020, y los otros pacientes que eran llevados a cirugía después del 2020, pero con un único cirujano, tanto con técnica, pues con las tres técnicas. Cuando ellos comparan con los resultados, pues hay 162 pacientes. Ellos encuentran que la técnica abierta, que es la que está acá resaltada, tiene mayor tiempo de hospitalización y mayor uso de opioides y de analgésicos. Pero llama mucho la atención que cuando ellos reportan como la tasa de éxito, incluso en la tasa de éxito de la cirugía abierta, está como por debajo de lo que está reportado en la literatura. Y también se puede ver que la mayor, pues todos los pacientes tenían un reflujo vesicoureteral por encima de 3, es decir, incluso en pacientes con reflujos de alto grado, pues los someten a cirugía laparoscópica o robótica. Y también quería señalar que parecía que en este estudio la técnica con robot tenía una tendencia a tener mayor cantidad de obstrucción postoperatoria y posibles reintervenciones. Lo que pues les quería hacer énfasis en parte de lo que es estudios, allá incluso hay estudios que pueden ser prospectivos. En el 2018 hay un estudio que es prospectivo, hay metaanálisis que han visto que hay algunos autores que han alcanzado como esas altas tasas de éxito, pero requiere una mayor curva de aprendizaje en aquellos lugares donde reportan que las técnicas robóticas y laparoscópicas tienen una efectividad por encima del 92 o 95%. La mayoría de las personas hacen más de 30 de estas intervenciones al año. Entonces, en la literatura y en las guías todavía no proponen que esta técnica reemplace como tal la técnica abierta, y se pues requiere la selección de los pacientes de forma adecuada y adecuado entrenamiento para uno considerar que esta técnica pueda ser eventualmente igual de efectiva a la técnica abierta. Entonces, con esto de los pacientes a los que posiblemente yo podría considerar llevar a una cirugía laparoscópica, es un paciente que tenga un reflujo de bajo grado, pues que requiera intervención que yo quiera que sea más alta de la efectividad que el manejo endoscópico. Por eso escojo este paciente para ese tipo de técnicas, teniendo en cuenta pues lo que ya les había mencionado, que esté disponible y que se tenga el entrenamiento para esto. Entonces, ya para terminar, pues las conclusiones que traigo para esta charla es que definitivamente es muy difícil encontrar que haya una cosa perfecta para cada, pues para todos, y que se debe individualizar cada caso. ¿Cuáles son esas consideraciones de los pacientes que me lleven a escoger algo por encima de otro? Que tenemos disponibles diferentes técnicas que son altamente efectivas, entonces creo que conocerlas y tener entrenamiento en estas pues favorece que uno le pueda ofrecer a cada paciente lo que pueda necesitar. Y digamos que dejo acá interrogado a este paciente que tenía
un reflujo recurrente, porque esto hace parte de este bloque que vamos a tratar, entonces todo lo del seguimiento y lo del el tratamiento de la recurrencia lo vamos a tratar en la próxima reunión en conjunto con nefrología a final del mes. Muchas gracias a todos. Quedo atenta a las preguntas o comentarios. Hola Carolina, buenos días. Buenos días. Bueno, Carolina, me parece que hiciste una revisión muy buena. Me gustó mucho que recurrieras a casos clínicos reales. Me parece súper interesante que pudiéramos comparar las diferentes técnicas y que además te hubieras propuesto unas preguntas para tu revisión bibliográfica. Yo tengo algunos comentarios, por ejemplo, al principio, cuando hablabas de las indicaciones de manejo quirúrgico, que lo clasificaste por riesgos, pues yo que soy un poquito más viejito y probablemente el doctor Garcés lo recordará, el doctor Bernardo Ochoa nos hacía mucho énfasis en el tema social. ¿Y por qué quiero retomar eso? Porque el reflujo vesicureteral sigue siendo la principal causa de falla renal en nuestro medio. Entonces, claro, hay niños con situaciones sociales complejas, población desplazada que tenemos en la actualidad o que viven lejos de cabeceras municipales. Yo en lo personal creo que, aunque es cierto que la parte social no es una indicación clínica, sí es un factor de riesgo elevado. Entonces, en lo personal, cuando yo tengo niños con difícil acceso a la salud, a veces es mejor optar por un procedimiento quirúrgico o endoscópico en lugar del seguimiento. Algo también que me parece importante, siempre acostumbrarnos a nosotros mismos mirar las imágenes, la cisturetrografía miccional. ¿Por qué? Claro, porque mira que tú bien lo decías, si hay un doble sistema asociado, un divertículo, probablemente vamos a cambiar la indicación de la cirugía o el abordaje. Entonces, a veces vemos solo el reporte y no nos damos cuenta que había una vejiga luchadora, que había una obstrucción del tracto de salida. Entonces, yo creo que esa es una recomendación. Hombre, acostumbrémonos nosotros mismos a ver las imágenes para planear la cirugía y ver qué abordaje vamos a hacer. Yo creo que como cirujano, este es mi tercer comentario, tenemos que estar familiarizados con todas las técnicas y saberlas hacer. No decir yo solo hago Cohen o yo solo Ledbetter o yo solo laparoscopia. No, a veces uno entra con un plan quirúrgico y le toca cambiarlo porque tiene otro hallazgo intraoperatorio. Entonces yo creo que tenemos que estar muy familiarizados con todas las técnicas, saberlas hacer y poderles resolver al paciente. Bueno, en lo personal, pues yo he tenido la oportunidad a través del tiempo de cirugías abiertas. Antes hacíamos todas abiertas, Ledbetter o Cohen, siempre intravesicales. Digamos que la técnica abierta, la tasa de éxito es muy alta, pero realmente después con el advenimiento de la endoscópica y de la laparoscópica, claro, este escenario ha venido cambiando. Ya yo creo que hacemos mucho menos técnicas abiertas. Con la técnica laparoscópica, la verdad, me parece una técnica buena, segura, en reflujos incluso de alto grado. Incluso si hay divertículos parureterales, puedes hacer la resección del divertículo por laparoscopia. No es una contraindicación absoluta tener un doble sistema. Entonces yo creo que la mínima invasiva eh, tiene muchas bondades, además que es un reimplante extravesical, no abrimos la vejiga, menos tiempos de sonda, tú ya lo dijiste y lo mencionaste muy bien. Creo que hay que cuidar mucho en la laparoscópica, no lesionar el deferente porque a veces puede quedar aprisionado el deferente si uno no hace una adecuada disección. Mi último como comentario de hecho tampoco está contraindicado el que sea lateral. Yo creo que la idea es manipular lo menos posible el trígono, magnificar bien la cirugía
para evitar precisamente lesionar el trígono, irnos bien laterales, si es bilateral, y yo pienso que los resultados son realmente buenos y realmente son prometedores. Yo te quería hacer una pregunta para terminar de las técnicas que revisaste, sobre todo de las intravesicales y de las extravesicales, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de la técnica quirúrgica? Mm, Profe, pues digamos que con el polítano, como se hace una disección extravesical, uno debe tener precaución de lesión, pues de apertura del peritoneo y lesión como intestinal, pero tampoco es que se presente pues con mucha frecuencia. Y pues también en la disección, pero esto es de las dos, lo que usted mencionaba previamente, en los pacientes, pues en los hombres, cuando se hace la disección circunferencial del uréter y se llega hasta el reflejo, ahí tener precaución con el cruce del deferente. Pero no pues por frecuencia, o sea, por frecuencia lo que más se analiza es el sangrado, el, el el dolor posoperatorio, pues eso es como lo que se analizan los estudios. Y en el politano, digamos que es ese acodamiento que puede haber del uréter. Sí, bueno, en las técnicas abiertas también es muy poco frecuente, pero claro, al abrir la vejiga también está el riesgo de una fístula urinaria. Hemos tenido casos de pacientes con fístula urinaria. Claro que el manejo es dejar un buen drenaje, una buena sonda vesical, pero es mínimo. Por ejemplo, yo te cuento lo de la lesión del intestino del Leadbetter, me pasó una vez, gracias a Dios fue advertido, nos dimos cuenta, pero igual no deja de ser una complicación aburrida cuando uno pasa la cística por debajo, por detrás de la vejiga. Es demasiado fácil, sobre todo del lado izquierdo, dice la literatura, enganchar el peritoneo. Y también pues ya uno cuenta todo lo que le ha pasado, uno ya no le da pena contar las complicaciones. Una vez también haciendo la disección se nos quedó una torunda detrás de la vejiga en la disección. Entonces siempre contar torundas, porque uno siempre cuenta gasas, pero se le puede olvidar contar una torunda. Bueno, Carolina, de nuevo, muchas gracias. A mí en lo personal me pareció un cirujano, un seminario bien enfocado. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces les agradezco a todos por la atención. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima reunión.